Bien, gracias a ustedes los que se han ido integrando en el transcurso del programa. Les recordamos nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, y por otra parte, pues, una muestra de por qué es el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Diputados, ustedes tienen una papa caliente en estos momentos, porque de acuerdo a la Constitución de la República, aunque el Senado es la última pieza, la Cámara de Diputados debe iniciar el juicio, la recomendación, la investigación para un juicio político de la Cámara de Cuentas. Sé que ustedes han estado debatiendo este asunto a partir de que ha surgido con fuerza tras la declaración de que ha violado la ley del presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Qué ha pasado en el transcurso de ayer a hoy en la Cámara de Diputados? ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha nombrado una comisión? ¿Se va a nombrar para llevar a cabo la investigación primero y luego la recomendación del juicio político? Sí, lo cierto es que vemos ahí como la pelota anda rodando de un ala del Congreso a otra ala. Pero lo cierto es que hemos visto por parte de los senadores un poco de irresponsabilidad al respecto. Porque no es ayer ni fue antes de ayer que se empezó a debatir todo el tema de la controversia y la inestabilidad y la paz social que se ha ido perdiendo y la desconfianza que ha generado en la población dominicana, pues los escándalos de la Cámara de Cuentas. Y hace tiempo que debió tomarse el toro por los cuernos y nosotros pues dar aquiescencia a lo que establece la Carta Magna y llamar a capítulos, entrevistar al Pleno, nosotros entonces poder estudiar qué fenómeno se estaba produciendo en dicho órgano y tomar las decisiones que más beneficien al país. Lo cierto es que el día de hoy nosotros no tenemos sesión, estuvimos trabajando en las comisiones, algunos talleres de formación que teníamos para el día de hoy, aunque sí puedo adelantar que hay algunos proyectos de resolución que han sido sometidos por colegas diputados, donde se solicita la creación de una comisión para investigar lo que está sucediendo en la Cámara de Cuentas. Ahora, lo que sí me indignó ver ayer cómo la bancada oficialista pues se opuso a una interpelación o una solicitud de invitación de los jueces de dicho organismo. La del Senado. Sí, la del Senado, cuando vi ayer que se puso mayoritariamente, mecánicamente el oficialismo. ¿Y no se impondrá en la Cámara de Diputados también? Bueno, vamos a esperar qué pasa la semana próxima. Pero lo que sí no me sorprende es ver que entonces el presidente de la República da una declaración, entonces la bancada de su partido, pues lamentablemente actúa contrario a lo que él hacia la prensa, hacia la población dice. Entonces eso les dice mucho de la voluntad política del oficialismo, que tiene mayoría en ambas alas del Congreso, sobre tomar una decisión al respecto. Yo lo que sí entiendo, y la sociedad no merece que nosotros como congresistas pues posterguemos una vez más la situación que está pasando con un órgano de tanta importancia y contrapeso para la sociedad dominicana y en este caso para el Estado dominicano como órgano independiente y de fiscalización pues del Poder Ejecutivo. ¿Qué posición tienen ustedes como Partido de la Liberación Dominicana sobre el tema Cámara de Cuentas? ¿Juicio político o simple invitación a que vayan ellos a exponer a la Cámara de Diputados o al Senado de la República? El partido todavía no ha fijado una posición al respecto, pero nosotros como legisladores entendemos que lo que hay que dar cumplimiento a lo que establece la Carta Magna. Y en este caso es el propio presidente del órgano quien ha salido en una entrevista, ¿verdad?, a dar informaciones del nivel de crisis que se está llevando a cabo en el pleno de dicho órgano, porque nosotros siempre escuchamos especulaciones, habían sucedido uno que otro escándalo hacia la opinión pública, pero ya es el propio presidente quien dice que se han estado inclusive violentando la normativa dominicana, el marco legal, con algunas decisiones que se han tomado en la Cámara de Cuentas. Y no quisiera yo pensar, como diputado del PLD, que se hayan entonces utilizado la estructura, ¿verdad?, organizacional de dicha institución para entonces amañar cualquier auditoría que se haya hecho, cuando de hecho ustedes han visto que el Ministerio Público ha dado mucha aquiescencia y preponderancia a las auditorías de la Cámara de Cuentas. Entonces eso pone ahora mismo en tela de juicio cualquier decisión que se pueda tomar en torno a una auditoría que pueda ser parte de un proceso judicial y que sea algún tipo de prueba en cualquiera de los
casos que se están ilumbrando en la justicia dominicana. Diputado, para la sociedad, ¿cuál es la diferencia entre hacer la invitación o simplemente dar los pasos para empezar con un juicio político? Bueno, lo cierto es que la invitación, por ejemplo, se hace como una primera fase para los fines de saber qué pasa, empezar las indagatorias, y ya el tema juicio político, pues se toma la decisión luego de ver la gravedad de las faltas. Esa es la realidad. Y la interpelación no es más que una invitación a que cualquier funcionario público, ¿verdad?, pues que comparezca ante el Pleno del Congreso, en este caso del Senado o de la Cámara de Diputados, y nosotros escuchar y de una u otra forma entrevistar, preguntar sobre la base de documentación que podamos tener a mano, sobre cualquier hecho que pueda estar en tela de juicio con respecto al funcionamiento de cualquier institución. Eso se llama interpelar. Interpelar es invitar y que entonces que comparezca ante el Pleno, ante nosotros como fiscalizadores del Poder Ejecutivo, y en este caso, como a nosotros que nos corresponde, tanto a ambas partes del Congreso, el nombramiento de los jueces, pues a nosotros mismos, según la Constitución, nos toca investigar y en caso de sancionar si hay alguna violación a la Constitución de la República. Pero para hoy estaba supuesta a darse una intervención pública del presidente de la Cámara de Diputados sobre ese tema. ¿Habló o no habló Alfredo Pacheco? No conozco si él hizo alguna rueda de prensa o si se refirió a los medios con respecto al tema. Vamos a ver en el transcurso del día. Porque él haría, el presidente de la Cámara de Diputados, que hace el papel de fiscal ahí. Correcto. A él es que le toca dirigir los debates y las reuniones que pues, puedan dar en el Pleno. Y a él inclusive es que le toca, y el reglamento interno de la Cámara, poner, por ejemplo, en la agenda las resoluciones que ya al día de hoy vimos que sometieron algunos colegas, donde se pide la creación de una comisión especial para nosotros entonces poder tomar la iniciativa y hacer las indagatorias del lugar, y nosotros entonces poderle dar al pueblo una respuesta. No, y son ustedes los que tienen la responsabilidad de comprobar las evidencias para ver si entonces va al Senado. Correcto. A juicio político. Aquí ya toma la última decisión. Diputado, el activismo político está encendido en la República Dominicana. Vimos a la Fuerza del Pueblo hacer una manifestación que inclusive los enemigos de Leonel Fernández y que fueron enemigos del PLD también tuvieron que reconocer que fue muy exitosa. Pero también en San Pedro de Macorís, en Moca, el PLD hizo dos actividades también masivas. ¿Qué está pasando en ese sur fecundo, sobre todo en Independencia, con la partidocracia dominicana? ¿Cómo está la movilidad política? Y si el PLD contempla seguir haciendo, replicando lo de Moca y San Pedro de Macorís en otras provincias. Sí, lo cierto es que nosotros, luego ya de toda la reestructuración partidaria que se llevó a cabo hasta principios de este año, pues ya entonces preparamos una agenda conjuntamente con nuestro candidato, pues para empezar a movilizar las estructuras internas y empezar también a escuchar, que es lo que ha estado haciendo nuestro candidato presidencial Abel Martínez, visitando las provincias, escuchando a los sectores productivos, escuchando a la iglesia, para entonces nosotros, sobre la base de ese levantamiento de datos, pues ir aterrizando nuestro plan de gobierno y hacer un gobierno orientado en las necesidades de la gente. Ahora, lo que sí es evidente y está latente es que la gente la está pasando mal. O sea, y el tema de la movilización que se ha ido dando por parte de nosotros, por parte de otros actores de la vida política nacional, es en torno a que se puedan tomar medidas para aliviar un poco la carga económica que está llevando las familias dominicanas. Tenemos una alta inflación, la comida cada día más cara, combustible cada día más caro, bajan los precios en los mercados internacionales del petróleo. Sin embargo, vemos que quien prometió una famosa fórmula, que es el actual ministro de Industria y Comercio, entonces frisa los combustibles. El presidente de la República el año pasado prometió una reforma a la ley de hidrocarburos, se somete al Senado una reforma a la ley que no es reforma, sino la propia ley como tal. Entonces hemos visto que hay una táctica dilatoria con respecto a buscarle la solución a los problemas. Se aprobó una ley tasa cero que advertimos que no iba a traer ninguna solución al tema inflacionario y como de hecho pasó. Se beneficiaron de la importación de productos agrícolas, agropecuarios en sentido general y sin embargo
la carga económica del bolsillo de la gente no ha sido alivianada. La tarifa energética se ha disparado. Entonces, es una manera de nosotros llamarle la atención al gobierno de que el gobierno se va a generar bienestar social. Entonces, como no se están dando los pasos para que la gente se le facilite la vida, entonces nosotros, como partido del sistema, estamos entonces convocando a que la gente se exprese en torno a la inconformidad que existe en los hogares dominicanos. O sea, al ritmo que vamos, la gente inclusive en provincias como la nuestra, que de hecho la tasa de desigualdad es enorme, si pasábamos hambre antes, imagínense ahora qué es lo que se está viviendo allá, sumado a que tenemos en el mercado binacional prácticamente paralizado por la crisis convulsiva que vive Haití. Entonces se está pasando mal. En el caso de la provincia de Independencia, al día de hoy le puedo decir con toda certeza que el PLD sigue siendo la fuerza mayoritaria allá. De hecho, el próximo fin de semana vamos a tener movilizaciones masivas, vamos a tener al candidato presidencial haciendo un recorrido por toda la vuelta al lago. Y con esto vamos a lograr empezar entonces ya... ¿Qué día estará el candidato presidencial del PLD en la provincia de Independencia y cuál es el recorrido? El sábado 13, el próximo sábado, va a estar recorriendo desde Vicente Noble, que es el punto de inicio, toda Tamayo, Vicente Noble, va a entrar a Neiva, continúa entonces Villajaragua, Los Ríos, Posterrío, Descubierta, Jimaní, bordeando todo el lago Riquillo, hasta llegar al municipio de Duvergé, luego entonces Mella, en el caso de Cristóbal, y entonces continúa terminando en el casco urbano de Barahona, como ha sido una tradición del PLD, y con eso vamos a demostrar que en el caso de la región de Riquillo es una región que va a garantizar el triunfo, sin duda alguna, una vez más, del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato presidencial, en este caso, próximo presidente de la República, Abel Martínez. Se habla de que abajo, en la dirigencia media y de base de los partidos, está presionando a la cúpula, sobre todo del PLD, Fuerza del Pueblo, para una alianza en lo municipal. Se está hablando de alianza en sentido general, pero como son procesos, lo municipal viene primero. Se está dando en la región el que ustedes, los dirigentes de arriba, vean la presión de los dirigentes medios y de abajo buscando esa alianza. Si supiera que se habla de que hay presión, yo lo que entiendo es que es natural que hayan acercamientos no solo con la Fuerza del Pueblo, sino con otras fuerzas políticas que hemos convergido en otros procesos electorales para ir creando un bloque opositor. Como es tradición en el PLD nunca ha ganado solo, se ha ganado sobre la base de concertaciones de alianzas electorales. Así es. Lo hicimos en el 96, lo volvimos a repetir en el 2004, Siempre. 2008 y lo demás historia patria. Entonces, en este caso, por igual, para nadie es un secreto que nadie gana al día de hoy en primera vuelta. Y para nadie es un secreto que aunque se quiso manipular con una encuesta que al final fue desmontada y una admisión de errores por parte de Gallup Dominicana, pues nosotros estamos conscientes de que estamos trabajando para primera vuelta, independientemente de que el escenario de hoy no está bastante claro quién ganaría una primera vuelta. El oficialismo tiene una tendencia a la baja y yo soy de los que entiendo que para nosotros estar dispersos en la oposición, pues en algún momento hay que converger. Y aunque los plazos son críticos de la Junta, nosotros tenemos unas elecciones ahí a la entrada de la vuelta de la esquina, que es en febrero, que es lo municipal. Yo lo que entiendo es que debe hacerse lo que más convenga al país. Si conviene que nosotros hagamos una concertación de mediano término con respecto a las municipales, pues que lo hagamos. Y entonces ya vemos entonces el escenario para la presidencial. Yo lo que estoy seguro que para la presidencial, Abel será el contendor para sacar al oficialismo del poder, sin duda alguna. Bueno, ustedes en la provincia de Independencia tienen el senador, lo tienen a usted como legislador, ganaron las elecciones. Las informaciones que tenemos es que el PLD ha bajado y que una figura en Independencia, que ya fue senador, le garantizaría la derrota al PLD porque él saldría ganancioso. Estamos hablando del doctor Dagoberto Rodríguez Adame, que de acuerdo con las propias informaciones, usted vive allá, él prácticamente se ha mudado de nuevo a Duvergé. Es lo que tengo entendido y de ahí opera prácticamente 6 días a la semana.
Yo lo que le pido al doctor Dagoberto es que se faje para que los contendores, tiene 3 contendores allá, no se le coman los caramelos. Pero lo cierto es que el PLD sigue manteniendo su fortaleza. Al día de hoy, el PRM no ha hecho nada para disminuir la fuerza política del PLD. Y nuestra provincia es una provincia con mucha desigualdad. Si el gobierno no implementa políticas públicas, si no hay inversión de gasto de capital, ¿cómo cambia la realidad de una provincia? Donde apenas hace 3 años hubo inversiones en todos los aspectos de nuestra vida. Lamentablemente no continuó el gobierno del PLD y por eso no hay otras realizaciones. Pero sin embargo, no ha hecho nada el gobierno para cambiar esa realidad política. Dagoberto debe enfocarse en ser candidato al PRM y luego entonces que se pueda terciar con nosotros, ver si nos puede ganar la senaduría. Pero sin duda alguna, al día de hoy nosotros tenemos garantizada la senaduría y por lo menos una diputación. Va a depender de quién sea mi compañero o compañera de boleta para ver si nosotros podríamos repetir la fórmula que pudimos presentar en el caso del 2006, que ganamos las 2 diputaciones y las ganamos en el 2010. Ya en las elecciones pasadas, fruto de la propia ola que se generó, pues se quedó mi compañera boleta, a pesar de que por el voto preferencial sacó más votos que el candidato del PRM, pero como ustedes conocen el método de Home, el Home la dejó fuera. El método de Home la mató. La dejó fuera, correcto. Bueno, sí. Diputado, ya este año estamos ahora mismo, ya entramos en el mes de mayo. Ya las elecciones son el año próximo. Usted hablaba al principio del tema de allá por la falta de oportunidad de su zona, cómo se han estado desplazando los comunitarios en busca de mejor vida. Si las cosas siguen tal cual, si no hay ningún cambio en las políticas del gobierno para el 24 prácticamente, entonces su zona se va a quedar deshabitada. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a su zona? Bueno, lamentablemente, si la emigración sigue dándose, tendremos que aplicar la misma fórmula que hemos aplicado en los últimos 4 o 5 procesos electorales, que es la movilización del voto ausente. Porque a pesar de que la gente emigra hacia acá, una gran parte, la gran mayoría, pues no cambia su residencia. Vienen acá en busca de una mejoría. Y eso se convierte entonces en generación de divisas para los que se quedan entonces viviendo en el territorio. Pero ahora, a la hora de la votación, por tradición, nuestra gente entonces se desplaza y entonces va a votar por sus candidatos, que en este caso, como somos territorios pequeños, nos conocemos todos y la gente entonces tiene la facilidad para poder diferenciar, evaluar los perfiles y elegir lo que más le convenga a la provincia. Diputado, una realidad que también está viviendo el país y que no vemos una iniciativa en el Congreso, aunque existe la ley, y la ley es la ley, y la ley hay que respetarla, pero cuando la ley se irrespeta para saquear al pueblo dominicano, el Congreso tiene que actuar, los partidos tienen que actuar, el Partido de la Liberación Dominicana debe actuar. Se habla de que el gobierno se está ganando más de 100 pesos en cada galón de combustible, producto de la reducción de los precios del petróleo, y que el presidente de la República ha admitido que no baja los precios porque después si sube entonces hay que subirlo. Y veo que el PLD se ha quedado callado. Ustedes los congresistas, tiene que haber alguna iniciativa, alguna resolución de interpelación al ministro de la Fórmula, Ito Bisonó, o intento de interpelación, o que el PLD asuma esa consigna como parte de las demandas que debe hacer con su candidato presidencial. Sí, lo cierto es que hay una realidad que nos da en la cara en el Congreso, y es que en el caso de la Cámara de Diputados y del Senado, ellos tienen mayoría para que los proyectos de resolución que se aprueban por mayoría simple, pues poder detenerlos. Esa es una realidad que tenemos ahí. Y también es cierto que aunque quizás nosotros no hemos hecho las manifestaciones del lugar, a diario, y sé que ustedes los viven, pues la gente lamenta lo que está pasando con el tema de los combustibles y también lamenta que se le habló mentira. O sea, en la campaña electoral, el presidente de la República actual prometió que iba a bajar el precio de los combustibles, prometió que iba a bajar un 30% los productos de la canasta básica, y ha sido todo lo contrario. En el presupuesto de la Nación se habló inclusive de un precio tope para el tema de los carburantes, y sin embargo hemos visto cómo en este caso se juega a aplicar la táctica dilatoria con respecto a la reducción de los combustibles para un tema de financiar el déficit del presupuesto nacional. Que se habla que se encontró un país quebrado, sin embargo a nadie le prestan 21.000 millones de dólares con una economía
dilapidada o tan socavada como lo vendió el gobierno al llegar a administrar la cosa pública. Yo sé, usted no tiene la mayoría, pero mire, en el 90 hubo un diputado que era un diputado solo de un partido político y se hizo sentir, hasta huelgas salieron de la Cámara de Diputados, huelgas nacionales, en el 90. Tan joven como usted, ese diputado de ese tiempo. Yo creo que ustedes pudieran hacer, aunque sea ponerse un cintillo, algo que diga, nosotros queremos que el gobierno deje de estafar a la población y baje los combustibles. Porque ustedes pueden, ese diputado del 90, que era tan joven como usted, es el que le está haciendo la pregunta. Ah, no me diga, pues mira, desconocí ese dato, Miguel. Pero tenga por seguro que nosotros ese tema lo vamos a asumir con toda responsabilidad. Vamos a reunirnos con el equipo técnico con el que trabajamos en el partido, para nosotros entonces mostrarle al país la realidad de lo que está pasando con el tema de los carburantes, porque se habla, inclusive cuando se deja de aumentar, por ejemplo, se habla que es un ahorro y no es verdad. O sea, el gobierno cuando no aumenta el precio de los combustibles, lo que deja es de recaudar, pero no es un ahorro como tal. No es un ahorro como tal y todavía, según el promedio de los precios de combustible de los últimos 6, 7 meses, todavía lo presupuestado con respecto al precio, que creo que es $65, está por encima de lo estipulado en las recaudaciones para el presupuesto. El presidente Anadega dice que se está yendo a los bolsillos de un grupito, entre ellos se dice que hay un empresario haitiano que es el que más está recaudando miles y miles de millones con el aumento y que eso no lo está sintiendo el pueblo. Entonces yo quisiera ver alguna protesta que se haga porque yo soy parte del pueblo. La vamos a asumir porque de hecho es importante que el pueblo sepa que este ministro que tanto criticó el tema de los combustibles, que fue diputado de hecho, propició el año pasado, que mi mente no me falla, un aumento inclusive de los márgenes de intermediación, y a eso que se refiere el presidente de Anadega. Anadega. Porque se aumentaron los márgenes de intermediación y al final ¿quién paga ese aumento en los costos de los combustibles? Lo paga el consumidor final, que somos nosotros. Diputado, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero que esta fue la primera, pero que se puedan producir otras visitas a este programa para que nos hable del sur fecundo. Así es, le agradezco la oportunidad y de verdad que me sentí como en casa. Muchísimas Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Esa es la intención de nosotros y decirle a Hito Bisonó que él ha entendido muy bien que es verdad, es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.